me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este servicio matutino, donde podemos elevar nuestro corazón al Señor, poner nuestras cargas o las necesidades delante de Él a través de la oración. Así que felicitamos a todos aquellos que, yo sé que aún por los problemas que tenemos actualmente de acceso a este lugar y los problemas aún accidentes, ¿no? Hoy temprano, aquí en la Jerusalén, pero bueno, oremos también por las personas que han tenido esos accidentes. Bien, vamos a irnos a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos, capítulo 9, versículo 14, dice así: Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiéndole con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, las necesidades que hoy en día existen como en aquel entonces, es importante que podamos identificar de estas necesidades, de estos problemas, las raíces espirituales o que no lo son. Algunas veces nos encontramos batallando con un tipo de problemas, pero no hemos identificado cuál es la causa exacta. Y en este caso vemos acá que este joven tenía un espíritu que le impedía escuchar, oiga esto, y hablar. Además de las manifestaciones que tenía muy parecidas a un problema de esquizofrenia, pero no lo es. Entonces, cuando nosotros no identificamos las raíces del problema, no podemos atacar efectivamente esa situación. De ahí que al identificar cada problema, cada uno de estos problemas tiene una estrategia diferente o una forma de ser tratados. Y en este caso vemos aquí que los discípulos se quedan sorprendidos, ya que ellos anteriormente, ellos ya habían tenido victoria contra los espíritus inmundos y lo habían echado fuera. Sin embargo, en este caso ellos no pudieron. Por eso que cuando llegaron a casa le preguntaron a Jesús, porque ellos tenían ya, se sentían mal desde el momento en que no pudieron echar fuera ese demonio. Por eso lo quisieron hacer en secreto con el Señor y le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le responde: este género, fíjense bien, dentro de las causas espirituales hay géneros o clases, en este caso de demonios, que dijo el Señor, con nada pueden salir, sino con oración y ayuno. Es por eso que quiero que meditemos bajo el tema en este momento:
incrementemos el nivel de autoridad para vencer grandes problemas. Amén, hermanos. Tenemos que incrementar el nivel de autoridad y Jesús lo dice al final y luego vamos a meditar en esto sobre la oración y el ayuno, porque hay problemas, hermanos, que nosotros no podemos resolverlos si no incrementamos ese nivel que demanda el problema de carácter espiritual. Entonces vemos aquí dos clases de problemas con raíces espirituales. En primer lugar, aquellos problemas, hermanos, que podemos nosotros resolver con la autoridad normal como cristianos, cotidiana que tenemos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Jesús nos ha dado autoridad sobre los demonios, nos ha dado autoridad, hermanos, para poder orar por los enfermos. Pero eso podemos decir lo que es la autoridad normal dentro de todo cristiano. Entonces hay problemas, hermanos, que se resuelven, por supuesto, a través de la lógica o la razón humana que Dios nos ha dado, que son cosas cotidianas que no necesito mayor, digamos, nivel de autoridad. Pero cuando ya la lógica, cuando mi sabiduría humana no puede, entonces viene lo que es la sabiduría que nos da Dios. Por eso dice la Escritura, allá en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Cuando ya nuestra sabiduría humana, por las experiencias, por el conocimiento, ya no podemos, entonces viene esta sabiduría que le pedimos a Dios y Dios la da. Pero hay ciertas situaciones, como en este caso, como en el caso de los discípulos, que ellos veían acá una situación que era más allá de lo que ellos habían estado acostumbrados a ver. Entonces vemos aquí que en el caso de los discípulos habían resuelto con el poder que Jesús les había dado anteriormente. Y quiero que vayan conmigo en el capítulo 6 siempre de Marcos. Vemos que los discípulos ya habían tratado casos parecidos al caso de este joven. Dicen en Marcos capítulo 6 versículo 12, vemos aquí la autoridad que el Señor les dio y cómo ellos pues tuvieron éxito. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces los discípulos ya habían visto pues el poder y la autoridad que Dios les había dado, habían tenido éxito al enfrentar los problemas de personas endemoniadas. Y dice aquí, y salían de ellos, y no solo eso, sino problemas de enfermedad. Y dice que eran sanados. Ahora, ellos vienen y encuentran un caso, a la lógica de ellos era parecido como en los anteriores del capítulo 6 que ellos habían tratado. Sin embargo, vemos aquí que los que solo se pueden resolver con mayor autoridad espiritual. Y eso que creo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia parecida. Hemos visto cómo Dios ha respondido en casos de problemas espirituales y cómo Dios ha puesto su mano de poder, y luego queremos enfrentar un problema, pero que las raíces son mucho más profundas y hemos tenido fracaso y nos perturbamos y preguntamos, ¿y por qué no pude resolver esto como sucedió en el pasado? Entonces, el propósito, hermanos, de los casos no resueltos con la autoridad espiritual normal que maneja todo cristiano desde el momento que es un hijo de Dios, entonces, cuando sucede esta situación es porque Dios quiere que nosotros entendamos varias cosas. Leamos los versículos 16 al 18 de este capítulo 9 de Marcos, cuando dice, y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Fíjense bien, ya el padre había identificado cuál era la causa de este problema. Era un espíritu, dice acá, el cual dice, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces vemos acá que ya había una identificación de cuál era la causa de esta situación. Pero los discípulos, al no poderlo echar fuera a ese demonio, esto nos ayuda, los fracasos que tenemos en este nivel, nos ayuda a darnos cuenta de la jerarquía de los poderes demoníacos.
Porque cuando ocupa aquí el Señor este género, la palabra ahí, género, significa esta especie, esta categoría, esta clase de demonios. O sea que lo que dice la palabra de Dios allá en Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Está hablando de cierta jerarquía. Entonces, hermanos, algunas obras diabólicas son más fuertes que otras por la clase o el género o la categoría de demonios. Entonces, nosotros necesitamos conocer que en el mundo espiritual existe esta situación. Además de esto, darnos cuenta del nivel de control de los demonios sobre las personas. Desde el momento en que este padre estaba hablando, fíjense bien, está describiendo algunos de los síntomas de este muchacho, hablando de que no solamente que es un espíritu mudo, como hay otros casos en los evangelios, sino que donde quiera que le toma, dice, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y más adelante menciona también otras características que dice que este demonio también le echaba en el fuego o en el agua, es decir, que había una tendencia suicida que no la podía controlar. Aparte de esas manifestaciones, nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo Satanás llega a controlar la voluntad, la mente y todo el ser de una persona. Y claro, esto trae tremendo sufrimiento. Entonces hay muchas personas hoy en día que también están pasando situaciones muy similares y dice, ¿cómo puedo yo resolver esto? Ha tratado de buscar una y otra ayuda. Estoy más que seguro que este padre trató de ayudar a su hijo muchas veces. De hecho, desde el momento en que trajo este niño, este joven se lo trajo a Jesús y no encontró a Jesús, y como no lo encontró a él, le dijo a los discípulos que le echaran fuera a este demonio. O sea que él andaba buscando solución. Qué importante es que nunca perdamos, hermanos, la esperanza de buscar siempre la solución. Y siempre la solución va a estar en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, también ante esta incapacidad nos damos cuenta de la necesidad y la posibilidad de incrementar la autoridad espiritual. Entonces, cuando hemos fracasado, decir, cuando no encontramos la solución, ya aún como cristianos, entonces al conocer este caso, me dice el Señor aquí por su palabra que tengo la necesidad y la posibilidad de incrementar el nivel de autoridad. Ahora, las experiencias que vemos acá, hermanos, con los problemas cuando son de carácter espiritual no resueltos, en primer lugar vemos aquí, hermanos, lo que es la anormalidad de la conducta. En otras palabras, tenemos que ir identificando la raíz del problema. El padre se dio cuenta que era un espíritu mudo y que lo echaba en el fuego y en el agua, un espíritu de suicidio. Además no comía, dice que se iba secando. Estamos hablando que se limitaba a la alimentación, era algo caótico. Entonces, hermanos, quiero que nosotros identifiquemos los problemas. ¿Cuáles son las raíces? Ahora, hay problemas, hermanos, que tal vez no son tan críticos como en este caso, pero de igual manera tienen siempre un fundamento, una raíz de carácter espiritual demoníaca. La palabra de Dios nos dice, allá en la epístola de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 14, vamos a ver aquí otra clase de manifestaciones que se dan cuando una persona tiene un problema de raíz espiritual. En versículo 14 al 18 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, oiga esto, diabólica. O sea que cuando existen celos, ahora sabemos que los celos son un resultado de la carne. Son evidencias de nuestra naturaleza carnal, como es la contención. Pero cuando vemos aquí celos amargos, es decir, que se llega a un punto que llega a desequilibrar, como en el caso de este joven, era totalmente, digamos, fuera de sí, ya no tenía control sobre su persona,
así también cuando los celos, hermano, toman control total de una persona, donde le ciega el entendimiento, le ciega sus emociones, esclaviza la voluntad de la persona, actúa fuera de la razón por influencia de los celos, no solamente los celos, sino la contención. ¿A qué se refiere? Al pleito. La persona fácilmente entra en un pleito que, hermano, que es prácticamente irracional. Lo llega a controlar de tal manera que la persona se puede convertir en una persona violenta y continuamente está bajo esa influencia. Dice aquí la Biblia, dice esta sabiduría, dice, no es la que desciende de Dios, no es de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, si puedo identificar que una persona en su conducta entra en una anormalidad y veo que, en este caso, que los celos le controlan, estamos hablando no solamente celos de, digamos, dentro de lo que es una pareja, un matrimonio, sino celos profesionales, celos ministeriales, y que la persona se descontrola completamente y a la vez, por ejemplo, también entra en contención, en un pleito, de tal manera que ya la ira le controla y es una persona irracional y no piensa en las consecuencias que van a venir. Lo más probable, como lo dice aquí la Escritura, es que hay una perturbación perversa. Estamos hablando entonces de una injerencia espiritual demoníaca. Y esto, ¿qué es lo que genera? También vemos otra experiencia que vemos en este cuadro de este joven, y es que hay reclamos y pleitos. Entonces, cuando Jesús llega, la pregunta que les hace es esta: ¿qué disputáis con ellos? Fíjense bien, cuando existen este tipo de problemas, normalmente genera reclamos y pleitos. Nunca hay paz. Por eso aún Santiago nos dice que donde está la paz de Dios, ahí está la sabiduría de Dios. Pero cuando hay, digamos, pleito, en este caso, por eso Jesús, la pregunta, fíjense bien, no dijo, y Jesús sabía que había un problema ahí, sabía cuál era, pero la pregunta que él les hace es, ¿por qué disputáis con ellos? Cuando no se resuelven este tipo de problemas, trae conflictos con las personas que están alrededor, y no solamente eso, sino que genera preguntas, incertidumbres. Entonces, claro, el padre tenía una pregunta. Lo traje a ti, tú no estabas, se lo traje a los discípulos para que echaran fuera y no pudieron. Pregunta, ¿y por qué? Los discípulos no pudieron y había una pregunta que luego se le hicieron en privado a Jesús. Entonces, hermanos, quiero que en este momento podamos nosotros identificar si tenemos alguna situación, ya sea en el trabajo, a nivel personal, en la familia o en la relación con otras personas, donde podemos ver anormalidades en la conducta fuera. Y podemos, claro que dentro de la psicología, la psiquiatría están categorizados, pero quiero decirles una cosa, no todos los problemas psiquiátricos, hermanos, o que se puedan atender a ese nivel, hermanos, problemas psicóticos, neuróticos, no todos los casos son clínicos, sino que son espirituales. Hay algunos que parecen. Entonces, cuando usted puede ver que la persona pierde el control, cuando una persona entra en un conflicto y que no piensa en lo que va a hacer, y además de eso, siempre hay pleitos, riñas y todo esto, la verdad, hermanos, es que debemos de, hermanos, considerar este caso que nos alumbre para que ya no nos desanimemos. El padre estaba desanimado. Yo no sé cuántos están desanimados porque no han visto respuesta en su problema. Vienen a la iglesia y claro, oramos, hacemos esto y lo demás, estamos sirviendo. Sin embargo, el problema persiste. ¿Por qué? Porque estamos siempre actuando bajo el mismo nivel de autoridad que digamos que día tras día usa el cristiano, pero no hemos llegado a otro nivel que se requiere, porque la causa, la raíz espiritual sobre esa situación es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Entonces, el Señor Jesús, al ver esta situación, vean lo que en el versículo 19, y respondió y le dijo: oh generación, fíjense bien, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo he de soportar? Traédmelo.
¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Aquí vemos, hermanos, con estas preguntas que Jesús hace, ante este tipo de problemas de carácter espiritual, vemos el obstáculo de la incredulidad. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea que vemos aquí crisis de fe. Fíjense bien, hay un problema grave, pero aparte de ese problema hay una crisis de fe. Entonces, y la crisis de fe, primero es por la falta de una fe generalizada en la sociedad. Cuando él dice generación incrédula, en otras palabras, estamos en un ambiente de incredulidad. Todos, o sea, la generación, todos los habitantes, la sociedad. Entonces, uno de los problemas es ese. Además, que se refleja en la falta de fe personal. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el padre, fíjense bien, el interesado por un milagro, tenía problemas de fe. Cuando Jesús le pregunta, si puedes creer, al que cree, dice, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero oiga bien lo que le añade, ayuda mi incredulidad. O sea que, hermanos, tengamos mucho cuidado con el medio, las amistades con las cuales nosotros nos rodeamos. Porque el Señor Jesucristo, cuando fue a hacer varios milagros, sacó a los incrédulos que estaban ahí. De aquella niña que tenía 12 años, y Jesús llega y dice, la niña no está muerta, duerme. Se empezaron a burlar. ¿Por qué? Porque no creían. Y Jesús lo sacó. Entonces solamente quedó él, juntamente con los padres de la niña y los discípulos que él llevó. De ahí todos los incrédulos lo sacó. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿quién me está contaminando a no creer? Puede ser una literatura, puede ser una amistad, puede ser el grupo con el cual me rodeo. Entonces, si yo estoy siendo contaminado, y fíjense bien, en cuanto a la incredulidad y tengo un problema grave, se me agrava aún más, porque no tengo la capacidad para responder ante ese problema. Entonces, si me estoy dejando, digamos, robar la fe, entonces, hermano, tenemos que cortar eso, no solo eso, sino que ser sinceros como este padre. Ayuda a mi incredulidad. Sí, Señor, tengo un problema serio. Tú me estás diciendo acá que si puedo creer, al que cree, todo le es posible. Pero tengo un problema, aparte de mi hijo que está endemoniado. Tengo un problema que no tengo fe. Entonces, pero ¿sabe qué? Dios ama al corazón quebrantado y humilde, que reconoce su necesidad. Muy sincero, creo, pero Señor, puntos ahí suspensivos. Ayuda a mi incredulidad. Tú sabes, Señor, no tengo el nivel de fe. Ayúdame a creer. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, que la crisis de fe hay que resolverla. Ahora, no solamente ellos, sino en la vida de los discípulos, porque cuando ellos no pudieron echar fuera el demonio, también hubo una crisis de fe en ellos. Por eso le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó aquí? Ahora, las causas, hermanos, y Jesús cuando hace estas preguntas, fíjense bien, Él dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Una de las causas por las cuales hay crisis de fe en la vida de muchos de nosotros es porque estamos dependiendo de la fe de otros. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, la falta de desarrollo personal de la fe al esperar que otros la tengan. Puede el hijo apoyarse en los padres, el padre apoyarse en los hijos, apoyarse en los demás. Sí, pero fulano. No, aquí es algo personal. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea que, hermano, la fe de los discípulos debió de haber crecido, pero no creció al nivel que debería de tener. Y además dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea que lo que Jesús está diciendo es que, hermano, la incredulidad es una ofensa. Cuando dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué? Porque es una ofensa hacia Dios, porque hacemos a Dios mentiroso. Entonces, hermano, el problema de la incredulidad es pecado. Es un pecado que no solamente me daña mi vida, me daña para encontrar una respuesta, sino que estoy dañando a Dios. Por eso dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tener paciencia. Entonces, porque, hermanos, la incredulidad, como dije, es pecado. Y yo tengo que resolver ese problema primero, antes que el problema por el cual estoy preocupado o afligido.
Entonces vemos aquí que la incredulidad es un problema serio. Ahora, pero vemos aquí, hermanos, también cómo el Señor toma control y vemos el poder del Señor Jesús. Por lo tanto, quiero decir esto, hermano, si usted tiene un problema parecido, que las raíces, estoy hablando de problemas que las raíces son de espirituales, demoníacas, el Señor tiene la respuesta. Vemos aquí, fíjense bien que cuando vemos el mensaje del demonio, cuando se está cerca un milagro, miren el versículo 20, y dice, y se lo trajeron. Cuando el espíritu, oiga esto, vio a Jesús, oiga esto, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Los demonios saben quién es Jesús. Pero, ¿cuál es el mensaje a la gente que estaba ahí y al mismo Padre? Cuando Él toma ese control, que echó espumarajos, le sacudió con violencia y cayendo en tierra se revolcaba. Era como que el demonio estaba diciendo, yo tengo dominio sobre este joven. O sea, la crisis se aumenta. Hermanos, cuando está cerca un milagro, muchas veces las crisis se aumentan. O sea que el demonio, ¿qué nos quiere decir? Mira, mejor abandona el proyecto de la liberación, abandona el proyecto de la respuesta, porque aquí se está complicando más esto. ¿Y Jesús qué hizo? Oh, tranquilo, el Señor sabía lo que iba a hacer. En ese momento, cuando él ve ese cuadro, le hace una pregunta al papá. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Entonces, hermano, nosotros debemos de estar tranquilos, que Jesús tiene el control de todas las cosas. Además de eso, hermano, el mensaje del demonio es que nos dice a través de aumentar la crisis que es imposible por el tiempo y la gravedad del problema que se pueda resolver. Cuando el padre responde desde niño, entonces cuando usted empieza a evaluar, Señor, pero ya ha pasado tanto tiempo y no veo una solución y el problema es grave, o sea, el demonio nos dice, esto no se puede resolver. Entonces el enemigo siempre va a querer quitarnos la fe, como una muralla de Jericó que nos dice, no se puede conquistar lo que Dios ha prometido, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, recuerde esto, el mensaje del diablo va a decir que él tiene control y que el tiempo que ha pasado con este problema y la gravedad del mismo es imposible que se resuelva. Entonces, nosotros tenemos que creerle al Señor, no al problema. Entonces, el desafío de creer en Jesús es como la condición para el milagro, porque Jesús se lo dice con tanta claridad. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Casos como estos, hermanos, que las raíces son espirituales y de otra naturaleza, es indispensable entonces la fe. Entonces, Dios nos va a desafiar a crecer en la fe. Entonces la impotencia de reconocer nuestra crisis de fe, hermanos, es lo que nos trae graves problemas. Hermano, el Padre dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, aquella persona que dice, no, yo tengo fe, entonces entra en un problema mayor, porque teniendo el problema no lo puede reconocer. Pero la sinceridad nos ayuda a encontrar la respuesta y a pedir ayuda de la restauración de la fe. Por eso cuando el Padre dice, ayuda a mi incredulidad, Él viene por un problema externo, un problema de su hijo, pero ahora pide ayuda por un problema interno. Ayuda mi incredulidad. ¿Por qué no pedimos este día que Dios nos ayude a nuestra incredulidad? Te estamos orando, estamos pidiendo para que Dios resuelva un problema ya, quizás un problema de salud, un problema económico, un problema familiar. Pero, hermano, cuando no podemos y Jesús nos desafía a crecer en fe, entonces me doy cuenta que hay un problema que yo no lo había visto, y es el problema de la incredulidad. Entonces tengo que pedir, Señor, ayúdame a creer. Quita de mí, Señor, toda incredulidad. Soy sincero, no tengo el nivel de fe, porque el problema ha sido tan prolongado, tan grave por tantos años, que ya me robó la fe. Ayuda mi incredulidad. Entonces, el ser sinceros, hermanos, eso nos va a abrir puertas maravillosas. Y oiga esto, y entonces Dios tomará, hermanos, en sus manos el problema. Y en el versículo 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oiga esto,
no solamente le dijo que saliera, sino que no volviera. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, entonces aquí viene cuando Jesús hace este milagro y todos se quedan sorprendidos, los mismos discípulos. Entonces, pero si el Señor ya me había dado autoridad, ya me había mandado a hacer esto, ya en el pasado muchos problemas se resolvieron parecidos a este, pero ahora entiendo algo que no entendía antes, que hay un género de demonios que se requiere mayor nivel de autoridad espiritual de mi parte para poder vencerlo. De ahí que entonces tengo que incrementar la fe, ¿cómo? A través del ayuno y la oración. Desde el momento en que Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si Jesús dio el diagnóstico anteriormente, que por qué no lo habían sacado, el Señor lo dice, oh generación incrédula. O sea, el problema es la incredulidad. Entonces, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero esa, hermano, la palabra que nosotros hemos recibido, se incrementa la fe cuando entramos en comunión con Dios a través de la oración y el ayuno. Entonces yo le sugiero en el nombre del Señor, si usted tiene un problema, tal vez no como este, pero que usted ya identificó o probablemente lo va a identificar, que el problema es de una raíz espiritual, que hay fuerzas demoníacas mucho más fuertes que las que usted había estado acostumbrado a tener batallas espirituales en el pasado, y usted mira algo tremendo ahí, usted dice, no, aquí hay algo más, como decimos en buen salvadoreño, aquí hay gato escondido. Entonces aquí usted mira, empieza a ver ciertas evidencias, entonces dice, no, aquí yo necesito un mayor nivel de fe. Por lo tanto, Jesús dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces tengo que incrementar, en otras palabras, la autoridad y el poder del Espíritu Santo sobre mi vida a través del ayuno y la oración. Hermanos, para no desanimarnos, porque un caso como este padre, hermano, que quería ver a su hijo completamente restaurado. Entonces, él necesitaba entrar en un proceso, como los discípulos también. Los discípulos estaban desanimados, había, hermano, ministerialmente estaban hechos pedazos, porque si puede usted imaginar que le traen a ese joven y los discípulos no pueden. Entonces la gente se le queda viendo. Y todos los discípulos se sentían todos achicados, señalados. De ahí estaban disputando con ellos, que no pueden, que son inútiles. No sé si decían eso, pero qué bárbaro, qué cristianitos, qué seguidores de Cristo. Al ratito Jesús llega a defenderlos. ¿Qué disputáis con ellos? Entonces, ahora, pero el Señor les dice, miren, es importante que ustedes comprendan esto, que hay ciertas cosas que deben de conocer. Hay niveles de autoridad dentro del mundo demoníaco que tienen más fuerza que otros. Por tal razón, cuando suceden estos casos, se necesita incrementar la fe y eso incrementa la autoridad espiritual para poder echar fuera esos demonios. Entonces, cuando usted y yo entramos en un proceso de ayuno y oración, estamos expresando necesidad espiritual. Estoy reconociendo que necesito autoridad, necesito poder. Cuando entramos en un tiempo de oración, estoy expresando mi dependencia exclusiva de Dios. Cuando yo digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. En ese momento, hermanos, estamos suspendiendo un tiempo de comida para dedicarnos a la oración. No es aguantar hambre por aguantar hambre. Mucha gente aguanta hambre porque quiere rebajar, ¿sí o no?, de peso. Porque los triglicéridos lo tienen sentenciado. Dicen, no voy a aguantar hambre. No es aguantar hambre, es orar. El tiempo que no estoy comiendo, entrar en un tiempo de oración. Y es milagroso el incremento del nivel de autoridad. Después de un tiempo de oración y ayuno, esa combinación poderosa, hermano, usted va a tener un nivel de autoridad para enfrentar situaciones que antes no podía enfrentar. Y va a encontrar respuesta por parte del Señor.
Porque, hermanos, si nosotros incrementamos nuestro nivel de autoridad, vamos a tener más capacidad de ver respuestas hoy en día. Así que los problemas graves de demonios tienen solución al crecer en la fe y en la autoridad espiritual. Por lo tanto, tengo que ayunar y orar. Hermanos, si usted ha estado batallando últimamente con algo, usted puede ser con personas ahí en su trabajo que le impiden que progresen ciertos proyectos. Y dice, pero esta gente no entiende. Entonces, dice, ¿qué tienen en la cabeza? Que a lo mejor usted ha dicho. Entonces siempre hay celos y contención. Entonces, pero son cosas amargas. Usted dice, no, esto es fuera de sí. O sea, la persona no comprende, se le ha explicado bien todas las cosas, pero aún así se oponen. Entonces, ¿qué tiene que identificar? Muy bien, ahora la Biblia, como es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me ayuda a identificar el problema. O cualquier otra evidencia donde la persona pierde la cordura, como el caso de este joven. Usted dice, no, esto no es normal. Aquí vamos a entrar, ya no es con consejería psicológica, ya no es con disciplina normal que papá y mamá pueden aplicar, sino ahora tenemos que entrar a otro nivel de carácter espiritual. Nuestro país, hermano, oiga esto, nuestro país tiene un grave problema. Y es que no se ha identificado que los problemas serios no son problemas económicos, no son problemas, hermanos, de otra naturaleza. Los problemas serios son de carácter espiritual. Y vea esto, hermano, cómo hoy en día se está proliferando por la televisión, por el cine, las películas satánicas. Usted lo ve, las promociones en las calles de brujería, de pactos y de todas esas cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hermano, la gente, vea esto, en Inglaterra, hermanos, el libro de Harry Potter es obligatorio que lo lean los niños como un libro de texto en sus estudios. ¿Qué significa? Iniciación en la hechicería. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver más problemas de esta naturaleza. Entonces, cuando usted vea a una persona que le está causando problemas a usted, no vea a la persona, vea al demonio que está detrás de todo eso. No en todos los casos es así, que es de carácter espiritual demoníaco. Otra vez es de carácter eminentemente, digamos, carnal, que es de su propia naturaleza. Pero es importante, cuando usted ya hizo todo y de repente no funciona nada, entonces tengo que aplicar, como dice el hermano Héctor, la 4x4, el ayuno y la oración. Oremos. Buen pastor, en este día, Señor, mira, Padre, así como este padre, un hombre angustiado, desesperado, triste, Señor, y los discípulos frustrados, y nosotros también nos frustramos, Señor, en los momentos cuando no sabemos qué hacer, Señor, porque la situación se nos ha escapado de la mano. Pero en este día, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a ayunar, porque es un tiempo a estar a solas contigo cuando se incrementa el nivel de autoridad espiritual para poder batallar contra la raíz del problema. En el nombre de Jesús, Señor, en este día, Señor, pon en el corazón de cada una de mis hermanas y hermanos, Señor, que aparten un tiempo para orar y ayunar a nivel personal. Señor, va a ser un tiempo hermoso. Va a ser una batalla, pero va a ser un tiempo hermoso, donde habrá, Señor, mayor convicción, mayor nivel de autoridad, donde, Señor, se va a manifestar, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Señor, y cuando tengamos que ejercer la autoridad, las cosas van a ser diferentes. Así como tú, Señor, mostraste tu autoridad y este joven quedó completamente libre, quedó sano de su problema, así también, Señor, vamos a ver nuestro país sano. Señor, cuando la iglesia eleve el nivel de autoridad espiritual, Señor, cuando papá, mamá eleve su nivel de autoridad espiritual, cuando en el trabajo, Señor, elevemos nuestro nivel de autoridad, muchas cosas se van a resolver, pero el problema es que no queremos orar, no queremos ayunar. Señor, estas cosas las hemos dejado como último recurso. No, Señor, ayúdanos a ver la oración como algo necesario, como algo cotidiano. No podemos, Señor, prevalecer si no oramos. No podemos, Señor, seguir adelante en nuestro razonamiento, en nuestra prudencia humana. Señor, estas cosas son totalmente, Señor, son limitadas.
y tienen una capacidad, y tú les has dado la lógica, la razón para resolver problemas, Señor, cotidianos que no tienen ninguna raíz espiritual. Pero cuando la raíz es espiritual, tenemos que ocupar armas espirituales. Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, manda, Señor, Señor, un despertar al corazón de tu iglesia para que busquemos, Señor, mayor nivel de autoridad. A través de la oración, Señor, levántanos, Señor, a orar, Señor, ayúdanos a orar, Señor, inspíranos a orar, en la noche, en la mañana, en la tarde, en todo momento, entrar en tiempo de ayuno y oración, Señor, porque hay fuerzas demoníacas detrás de las personas, detrás de la conducta social, detrás de la conducta de personas, se encuentra la manipulación de obras satánicas. Señor, y no se pueden resolver con cárceles, con muerte y con tantas cosas. Se va a resolver con la autoridad que tú das a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, los niveles de maldad y de violencia que vive el mundo, Señor. Señor, es porque hay demonios que están detrás, Señor, aún de personas que profesan la religión, que profesan hacer justicia, que profesan hacer muchas cosas, pero son obras del diablo porque son evidentes, porque tú lo dijiste, Señor. Por sus obras los conoceréis. Y las obras hablan, las evidencias hablan de cuál es la raíz del problema. Por tal razón, Señor, Padre mío, te pedimos en esta hora que levantes un clamor, una oración, Señor, un despertar hacia la oración en toda la tierra de tu iglesia, Señor, para que podamos prevalecer. Ahora, buen Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Señor, en el bello nombre de Cristo, pedimos, Señor, que nos ayudes a orar. Sí, Señor, para que la fe pueda crecer. Se inspire la fe en la oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.